Hola, hola, mi gente guapa. Qué alegría tenerlos una vez más aquí en. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto de mucha farándula. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, un tema que ha dejado a muchos con la boca abierta y que sinceramente nos tiene a todos comentando. Y sí, como habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agárrense que vienen curvas. Antes de empezar a desgranar este bombazo informativo, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis de series y películas, chismecitos jugosos y sobre todo, mucha buena onda. Así que ya saben, únete a esta familia que cada día somos más. Bueno, ahora sí, vamos al grano. El 11 de junio de 2025, la noticia explotó como una bomba. Hande Erçel y Kerem Bürsin, prepárense. Hande Erçel y Kerem Bürsin van a ser padres. Sí, señoras y señores, lo que oyen. Hande y Kerem esperan su primer hijo. Sé que muchos estarán pensando, ¿pero cómo? ¿Qué pasó si no estaban juntos? Y es que la historia de Hande y Kerem es digna de una telenovela, de hecho, ya protagonizaron una. Recordemos que se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable y afortunadamente para los fans, ese amor trascendió la ficción. Durante meses vivimos un romance de ensueño. Nos deleitamos con sus fotos en redes sociales, sus viajes alrededor del mundo, sus miradas cómplices y en general, con todo el derroche de amor que emanaban. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la adoración de muchísimos más. Las portadas de revistas, los reportajes televisivos, los hashtags en redes sociales, todo giraba en torno a Hande y Kerem. Su amor parecía un cuento de hadas moderno con ingredientes de fama, éxito y sobre todo, mucha conexión. Incluso se especuló sobre un posible compromiso con rumores de anillos y pedidas de mano secretas que, aunque nunca se confirmaron, alimentaban aún más la ilusión de sus seguidores. Pero como en toda buena telenovela, el drama no tardó en aparecer. A principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a sonar con fuerza. Primero fueron pequeños comentarios, luego filtraciones a la prensa y finalmente, la confirmación: Hande y Kerem habían roto. El mundo se vino abajo. Los fans, desconsolados, no podían creer que su pareja favorita ya no estaba junta. Los foros de fans se llenaron de mensajes de tristeza y decepción. Hande Kerem Forever se convirtió en Hande Kerem Broken en cuestión de días. La noticia fue un golpe duro para aquellos que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero y duradero. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones laborales, de celos. En fin, un sinfín de especulaciones que nunca fueron confirmadas ni desmentidas por los protagonistas. Se comentaba que las agendas apretadas de ambos dificultaban mantener una relación estable. Los constantes viajes, las largas jornadas de rodaje y la presión mediática constante habrían desgastado la relación hasta el punto de la ruptura. Algunos incluso apuntaron a desacuerdos sobre el futuro de la relación, con visiones diferentes sobre el matrimonio y la formación de una familia. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad permaneció oculta tras un velo de silencio y especulación. Lo cierto es que cada uno siguió su camino por separado. Hande se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, convirtiéndose en una de las figuras más importantes del espectáculo turco. Demostró su versatilidad como actriz, explorando diferentes géneros y personajes. Su agenda se mantuvo repleta de proyectos, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía. También se la vio involucrada en causas sociales, utilizando su plataforma para promover la conciencia sobre temas importantes. Kerem, por su parte, también continuó trabajando arduamente, explorando nuevos proyectos y consolidándose como un actor de renombre internacional. Amplió sus horizontes participando en proyectos fuera de Turquía y explorando nuevas facetas de su talento actoral. Su ambición y dedicación le permitieron alcanzar nuevas metas profesionales y ganarse el reconocimiento a nivel mundial. Durante los últimos años, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Se les ha relacionado con otras personas, pero ninguno de los dos ha confirmado una nueva relación seria.
Los paparazzi los han fotografiado en diversas ocasiones con diferentes personas, pero ninguno de estos encuentros trascendió a una relación pública. Parecía que el capítulo de Hande y Kerem había llegado a su fin. El amor que una vez los unió se había desvanecido, dando paso a una amistad respetuosa y un enfoque total en sus carreras. Muchos pensaron que la historia de amor de Hande y Kerem era solo un bonito recuerdo del pasado. Pero, la vida siempre nos sorprende. Y vaya que nos ha sorprendido con esta noticia bomba. ¿Cómo es posible que Hande y Kerem estén esperando un hijo si supuestamente no estaban juntos? La pregunta resuena en cada rincón del mundo del espectáculo, generando un sinfín de interrogantes y especulaciones. ¿Cómo lograron mantener su reconciliación en secreto? ¿Cuándo decidieron darse una nueva oportunidad? ¿Cómo afectará esta noticia a sus carreras? Las respuestas a estas preguntas son un misterio que todos esperan ansiosamente resolver. Aquí es donde las teorías conspirativas empiezan a florecer. Algunos creen que Hande y Kerem nunca rompieron realmente y que simplemente mantuvieron su relación en secreto para evitar la presión mediática. Esta teoría se basa en la idea de que ambos son muy conscientes de la atención que reciben y que decidieron proteger su relación de la mirada pública para poder vivirla de manera más auténtica y tranquila. Otros piensan que se reconciliaron hace poco y que este bebé es el fruto de una segunda oportunidad. Esta teoría es más romántica y sugiere que el amor entre ellos nunca desapareció por completo y que, tras un tiempo separados, decidieron darse una nueva oportunidad. Y por supuesto, están los que creen que todo es una estrategia de marketing para relanzar sus carreras. Esta teoría es más cínica y plantea la posibilidad de que la noticia del embarazo sea una forma de generar atención mediática y aumentar su popularidad. Pero, dejando de lado las teorías, vamos a centrarnos en los hechos. La noticia fue confirmada por el representante de Hande Erçel a través de un comunicado oficial. En el comunicado, se expresa la felicidad de Hande y Kerem por la llegada de su primer hijo y se pide respeto a su privacidad durante este momento tan especial. El comunicado también destaca la importancia de proteger la intimidad de la pareja y su bebé durante los próximos meses. Se solicita a los medios de comunicación y al público en general que eviten especulaciones y respeten su decisión de mantener un perfil bajo durante este periodo. Además, varias fuentes cercanas a la pareja han confirmado que Hande se encuentra en el tercer mes de embarazo y que ambos están muy ilusionados con la idea de ser padres. Estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato, aseguran que Hande y Kerem están muy felices y emocionados con la idea de formar una familia. Al parecer, la reconciliación se produjo hace unos meses, en un viaje que ambos realizaron a las Islas Maldivas. Fue allí donde, según cuentan, se dieron cuenta de que todavía se amaban y decidieron darse una nueva oportunidad. Las paradisíacas playas, el ambiente romántico y la tranquilidad del lugar habrían sido el escenario perfecto para reavivar la llama del amor. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué pasará ahora? ¿Volverán a estar juntos oficialmente? ¿Se casarán? ¿Cómo afectará esto a sus carreras? Las preguntas son muchas y las respuestas aún inciertas. ¿Decidirán retomar su relación y formar una familia juntos? ¿O mantendrán una relación de amistad y coparentalidad para criar a su hijo? ¿Cómo afectará la llegada del bebé a sus apretadas agendas profesionales? ¿Continuarán trabajando al mismo ritmo o reducirán su carga laboral para dedicarse a la crianza? Las respuestas a estas preguntas determinarán el futuro de Hande y Kerem y marcarán el rumbo de sus vidas. Son muchas las interrogantes que surgen a raíz de esta noticia. Lo que sí es seguro es que este bebé unirá a Hande y Kerem de por vida. Independientemente de si deciden o no retomar su relación sentimental, siempre estarán conectados por el amor a su hijo. El vínculo que los unirá como padres será indestructible y los obligará a mantener una relación cordial y respetuosa por el bien de su hijo. La paternidad les brindará una nueva perspectiva de la vida y les permitirá descubrir un amor incondicional que transformará sus vidas para siempre. Personalmente creo que esta es una gran noticia. Me alegra muchísimo saber que Hande y Kerem están felices y que van a formar una familia. Creo que se merecen esta oportunidad y que serán unos padres maravillosos. Su amor, aunque con altibajos, siempre ha sido evidente y creo que tienen la madurez y el cariño necesarios para criar a un hijo en un ambiente sano y feliz. Además, no puedo evitar sentir un poco de nostalgia al recordar aquellos tiempos en los que los veíamos juntos, enamorados y radiantes. Creo que muchos de nosotros, los que fuimos fans de su relación, siempre tuvimos la esperanza de que volvieran a estar juntos.
Y ahora, aunque no sea exactamente como lo habíamos imaginado, esa esperanza se ha materializado de alguna manera. La noticia del embarazo es una prueba de que el amor verdadero puede superar obstáculos y que las segundas oportunidades son posibles. Ahora, la pelota está en su tejado. Será Ande y Kerem quienes decidan cómo quieren vivir su relación a partir de ahora. Si deciden volver a estar juntos como pareja, estaremos encantados de celebrarlo con ellos. Y si deciden seguir caminos separados, pero manteniendo una buena relación por el bien de su hijo, también lo respetaremos. Lo importante es que tomen la decisión que les haga más felices y que les permita criar a su hijo en un ambiente lleno de amor y armonía. Lo importante es que sean felices y que le den todo el amor y el apoyo que necesita su bebé. Porque al final, eso es lo que realmente importa. El bienestar del niño debe ser la prioridad número uno y tanto Ande como Kerem deben trabajar juntos para garantizar que crezca en un ambiente seguro, estable y lleno de amor. Y hablando de amor y apoyo, quiero recordarles a todos los que estén pasando por momentos difíciles que no están solos. La vida a veces nos da sorpresas, buenas y malas, pero siempre hay una luz al final del túnel. No pierdan la esperanza, confíen en ustedes mismos y rodéense de personas que les quieran y les apoyen. Busca el apoyo de tus seres queridos, confía en tus fortalezas y recuerda que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y aprender. Y ahora, para terminar, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta noticia. Creo que la historia de Ande y Kerem nos enseña que el amor puede ser complicado, que las relaciones pueden tener altibajos, pero que también pueden tener segundas oportunidades. Nos enseña que a veces es necesario alejarse para darse cuenta de lo que realmente se quiere. Y nos enseña que el destino puede ser caprichoso, pero que también puede ser maravilloso. La vida es una montaña rusa de emociones y lo importante es aprender a disfrutar del viaje, aceptando tanto los momentos buenos como los malos. En fin, que la vida es una montaña rusa de emociones y que lo importante es disfrutar del viaje, aprender de los errores y seguir adelante con una sonrisa. No te aferres al pasado, vive el presente y mira hacia el futuro con optimismo y esperanza. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Recuerden que la vida está llena de sorpresas y que nunca sabemos lo que nos depara el futuro. Así que vivan el presente, amen intensamente y no se olviden de sonreír. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, Ande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Senkalkam, están esperando su primer hijo. Esta noticia ha sorprendido a todos, ya que se separaron hace unos años. Sin embargo, parece que el destino tenía otros planes para ellos. Ahora, lo importante es que ambos están felices y emocionados por la llegada de su bebé. Una noticia que nos llena de alegría y nos recuerda que el amor siempre encuentra su camino. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. De verdad que me hace muy feliz contar con su apoyo y su compañía. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya resultado interesante. Gracias por ser parte de esta gran familia. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría que se casaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me muero de ganas por leerlos. Compartan sus opiniones y teorías. Y por último, pero no menos importante, les pido que me regalen un like si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta bomba informativa, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis de series y películas, chismecitos jugosos y sobre todo, mucha buena onda. Suscríbanse y únanse a la diversión. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.